Yo recuerdo hace unos años atrás cuando hicimos el cambio de auditorio, estábamos en la calle Urquiza, luego vinimos para aquí. Y recuerdo que en ese tramo mucha gente no siguió viniendo a la iglesia, dejó de venir a la iglesia en ese tramo que nos estábamos mudando y que fue todo un conflicto tremendo porque no nos habían entregado todavía este lugar, así que estuvimos haciendo las reuniones en un lugar prestado y demás, pero mucha gente dejó de venir a la iglesia. Y me sorprendió eso, ¿no? Porque muchas personas cuando yo las llamé o cuando las fui a ver, la mayoría me dijo lo mismo. Me dice, y ahora me queda un poco más lejos la iglesia. En realidad no es tan lejos, son solamente un par de cuadras. Y lo más loco de eso es que la mayoría de las personas que me dijo eso tenía auto, ¿no? Así que ni siquiera tenían que caminar, los traía el auto hasta la iglesia. Pero muchos me dijeron, no, ahora la iglesia me queda un poco más lejos y no puedo ir. Antes la presencia de Dios se representaba con un arca, con el arca del pacto, ¿no? Y eso representaba literalmente la presencia de Dios. Y dice que la presencia de Dios, en un momento, por una cuestión de causa mayor, de fuerza mayor, termina en la casa de un campesino que se llamaba Obed-Edom. Era por casualidad en realidad que terminó ahí, aunque Dios no juega a las casualidades, pero fue una situación donde el rey David no la pudo trasladar hasta la ciudad, al arca, y terminó quedando por un tiempo a custodia de esta persona, de este campesino. Y dice que la vida de este hombre fue bendecida a causa de que la presencia de Dios, el arca, estuvo en su casa. Él comenzó a crecer, un simple campesino, comienza a prosperar, comienza a ser bendecido. Pero un día el rey David dice, bueno, ahora sí, vamos a traer el arca a donde la teníamos que traer. Vamos a buscarla a la casa de Obed-Edom. Y qué loco que fue que el rey David había dejado la presencia de Dios así nomás, sin custodia, sin nada, la dejó. Y después de un tiempo dijo, bueno, vamos a buscarla, vamos a ver qué pasa, a ver si está ahí todavía. ¿No? La presencia de Dios, algo tan preciado y tan importante. Pero Obed-Edom, ¿sabes qué hizo? Había cuidado la presencia de Dios. Y cuando se llevaron la presencia de Dios, Obed-Edom ya había sido bendecido en su casa, su familia había sido bendecida. Él lo único que tenía que hacer era entregar el arca y decirle, bueno, David, muchas gracias por dejármela, todo bien y listo. Pero ¿sabes qué dijo? Yo voy con el arca. Yo voy con la presencia de Dios. Él se podía haber quedado solo con la bendición y decir, me quedo solamente con esto, ya está, Dios ya me bendijo, Dios ya me dio algo, tuve el privilegio de tener la presencia de Dios en mi casa, listo. Pero ¿sabes qué dijo? Yo voy detrás de la presencia de Dios. Donde ardía el fuego, Obed-Edom y su familia tenían que estar. No importa si la iglesia se muda, el día de mañana seguramente nos mudaremos a algún lugar propio en el nombre de Jesús, seguramente. Pero hay que ir a donde anda el fuego. Hay que ir a donde el fuego está ardiendo. Hay que ir detrás de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Obed-Edom terminó en un lugar de privilegio porque terminó siendo guarda del templo, terminó guardando y cuidando la presencia de Dios en el templo. Pero repito nuevamente, él se puso este principio. Donde el fuego arda, ahí nosotros vamos a estar. Donde la presencia de Dios arda, ahí nosotros vamos a estar. Nosotros a veces para congregarnos una reunión, porque como pastores también congregamos en nuestra iglesia central, por elección, porque hay gente que nos dice, los obligan a estar allá. No, nosotros por elección tratamos de los domingos o casi todos los domingos que podemos, por la tarde, ir y congregar en nuestra iglesia. ¿Saben por qué? Porque buscamos el fuego. Porque donde está el fuego, donde está la presencia de Dios, nosotros queremos estar. No importa la distancia, no importa lo que tengamos que hacer. Yo tengo los mejores recuerdos de mi niñez, de mi infancia. Con mi papá no teníamos auto. En ese momento la familia no tenía auto. Y recuerdo que íbamos a la iglesia en Don Torcuato y nosotros vivíamos en Manuel Alberti. Yo no sé si saben qué distancia es, pero son aproximadamente 40 minutos en tren. Pero no solamente eso, después de los 40 minutos en tren teníamos que caminar 20 cuadras hasta la iglesia, ¿verdad? 20 cuadras teníamos que caminar hasta la iglesia con lluvia, con trueno, con viento, abrigados. Llegábamos ahí y una iglesia muy, muy, muy chiquita porque era un garaje, el garaje de una casa, y ahí nosotros congregábamos. Fielmente, no faltábamos un solo domingo. Y el pastor, hay gente que vive acá a la vuelta y no viene. Hay gente que vive a la vuelta de la iglesia y no viene. Y nosotros hacíamos eso, pero no para que la gente nos vea y diga, mirá, la familia González cómo viene. No, nosotros queríamos estar a donde el fuego estaba ardiendo. Mirá, cuando vos perseguís la presencia de Dios,
las añadiduras y las bendiciones te persiguen. Te repito nuevamente, vos no vas a tener que ir detrás de las oportunidades, detrás de la bendición, detrás de los negocios, porque a veces nos pasamos nuestra vida pensando a ver cómo vamos a generar dinero, cómo vamos a pagar tal cosa, cómo vamos a solucionar este problema que tenemos. Y después, cuando me queda tiempo, me acuerdo que el domingo tengo que ir un ratito a la iglesia y acomodan a Dios ahí en el huequito y en el lugarcito que tiene. Pero ¿sabés qué dice la Biblia? Cuando yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Perseguí el fuego, porque como dice Deuteronomio 28, las bendiciones te alcanzarán. Donde vos vayas, la bendición va a ir atrás tuyo. Empezá a creerlo en este tiempo. Amén. Vamos a ir a la palabra. ¿Ya puedo empezar a predicar? Bien, primera de Timoteo capítulo 2. Versículo 5. Vaya buscándolo tranquilo. No voy a leer todavía. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. El otro día estaba mirando por televisión un concierto de unos cantantes muy reconocidos en los Estados Unidos, bastante reconocidos. Y noté, se habían juntado 2 o 3 cantantes en ese momento. Y noté que tenían, a mí me gusta mucho el tema del sonido, el tema de la música, y noté que tenían unos micrófonos excelentes, obviamente de primera calidad, y estaban todos con micrófonos inalámbricos. Pero había una de las cantantes invitadas que tenía un micrófono con cable. Y yo decía, qué loco, ¿no? Porque con los micrófonos inalámbricos uno lo que busca, nosotros con lo inalámbrico buscamos practicidad, porque si no teníamos acá un montón de cables arriba de la plataforma y a veces se nos perdía Pato en el enredo de cables ahí, teníamos que sacar el sonidista de los cables. y eran muchos cables, entonces uno busca ser práctico, pero había una cantante que elegía de alguna manera el micrófono con cable. Después me puse a mirar otros conciertos y empecé a ver, por ejemplo, que cantantes seculares como Luis Miguel, por ejemplo, antes usaban micrófonos inalámbricos y ahora comenzó nuevamente a usar micrófonos con cable en sus últimos conciertos. Me puse a investigar un poco y a ver por qué, y simplemente no era una cuestión, obviamente no es una cuestión de presupuesto, que no tenían para comprar un micrófono inalámbrico. Hay otras cuestiones más profundas y me puse a entender que la fidelidad del cable, o sea, el cable hace que el sonido tenga una mejor calidad. Lo inalámbrico puede ser muy bueno, puede ser muy práctico, pero requiere de otros cuidados, requiere de otras cosas. Y la calidad no es la misma. Puede ser muy buena, pero la calidad no es la misma. La calidad del cable, la calidad de la conexión directa, siempre es una calidad mucho mejor, da una mejor fidelidad de audio. El otro día estaba leyendo un chiste, una broma en internet, de un chico que le pregunta al otro, ¿qué estás haciendo? Uno estaba con auriculares y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, yo estoy escuchando música hace 1 hora. Y el otro le dice, ¿y vos qué estás haciendo? Le dice, yo hace 1 hora y media que estoy esperando que mis auriculares inalámbricos se carguen para poder empezar a escuchar. Le dice, ¿no? O sea, no había empezado a escuchar y el otro, el que tenía cable, conectó y ya estaba escuchando. No necesitaba carga y no necesitaba esperar absolutamente nada porque la conexión era directa. Bien, una de las razones por las cuales elegimos lo inalámbrico es por la comodidad. Y yo titulé esta prédica del día de hoy, Fe inalámbrica. ¿Y a qué me refiero con la fe inalámbrica? ¿No? A la fe que muchas veces no nos conecta directamente con el Señor. Hay gente que cree en Dios, pero que de alguna manera no está conectada en una relación con el Señor. Y este es un tiempo donde realmente tenemos que conectarnos. Algo que potenció mucho el hecho de la fe inalámbrica es el tema de la pandemia. Nosotros somos una iglesia que nos gusta mucho lo digital, transmitimos nuestras reuniones. Durante la pandemia fue una bendición porque no podíamos reunirnos y podíamos seguir transmitiendo y llegar a los hogares igual. A través de los programas de radio llegábamos igual. Y Dios nos bendijo mucho y usamos los medios digitales para eso. Pero yo les decía el otro día que la pandemia generó un efecto donde muchas personas se acomodaron a esa situación y dijeron, así estamos bien. Ya no tengo que levantarme, no tengo que sacrificarme para ir a la iglesia, no tengo que cambiarme. Así que ahí en pijama, como estaban tomándose un café, prendían la tele
y se ponían a disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, no es lo mismo que esto, pero ¿por qué no es lo mismo? No porque el pastor lo dice, sino porque congregarnos y estar en un lugar físico es el deseo del corazón de Dios. Dice que Dios ama cuando la iglesia está unida, ¿no? Unida en espíritu y unida en un espacio físico, porque podemos estar en un espacio físico también y no estar unidos, ese es otro tema totalmente diferente. Hay gente que vive en una misma casa y que está desconectada. Hoy vemos personas que viven en un mismo hogar, pero sin embargo están desconectados. Había momentos antes en la familia que eran sagrados. Por ejemplo, algo que me enseñaba mi papá siempre es, la mesa es sagrada. Nosotros en la mesa, no se podía cantar, si hacía mucho calor no se podía estar sin remera, había que mantener cierto respeto, cierta educación, y era un momento sagrado donde todos nos sentábamos a la mesa y todos nos sentábamos a comer. Y yo veo familias hoy en día que están totalmente desconectadas, que los chicos están en sus habitaciones con los celulares, que los padres por ahí están trabajando, están haciendo otra cosa o ni siquiera están presentes, y vamos a comer y para todos comidas diferentes y cocinarle a fulanito tal cosa y a menganito cocinarle esto y va a comer en la pieza y este no viene a comer y hay una desconexión total. Matrimonios que están totalmente desconectados, que no saben qué le pasa a uno al otro, que no saben las necesidades uno del otro. Yo me he encontrado matrimonios que llegaban al borde de divorciarse y que me decían de repente, pastor, me quiero divorciar. Y cuando ella le decía a él todo lo que le pasaba, él no estaba ni enterado. Decía, ¿en mi casa pasa todo eso? ¿A vos te pasa eso? Yo no sabía. Totalmente desconectados. Vivimos en un mundo donde la rutina nos ha llevado a no tener tiempo prácticamente para nada, a donde solo vivimos para trabajar, solo vivimos para cubrir necesidades y también estamos desconectados. Y sirve muchas veces la fe express. La fe express es como la comida rápida. La comida rápida nos llena, pero no nos alimenta. Sentimos una sensación de saciedad, sentimos que estamos llenos, pero no significa que estemos nutridos, que estemos bien alimentados. Yo veo esas hamburguesas de McDonald's, ustedes saben que soy fanático yo de McDonald's y veo esas hamburguesas y me encantan y sé que me llenan, pero sé que no es una buena nutrición. Sé que no puedo comer eso todos los días porque sé que me va a hacer mal. Pero sin embargo es rápido, porque me ahorra un montón de inconvenientes. Me ahorra tener que ir a comprar la comida, me ahorra tener que comer lo que cocina mi esposa. Entonces voy, compro y ya está, y está solucionado el problema. Pero ¿saben? Yo sé que eso no me nutre. Yo sé que hay cosas que son más importantes. Yo sé que si yo quiero una comida buena, sustentable, va a llevar tiempo. Esa comida se tiene que preparar, se tiene que elaborar. Y en el mundo donde todo es express, donde todo es rápido, donde todo es inalámbrico, muchas veces buscamos ese tipo de conexión también con la fe. Hago un devocional de 5 minutos o de 10 minutos y ya está. Oro por los alimentos y ya como que cubrí mi cuota diaria de oración. Digo, bueno, ya está. Hago una oración cortita, 5 minutos a la mañana, antes de irme a trabajar y ya está. Y vienen tiempos donde la fe express no va a comenzar a dar resultados. Viene un tiempo donde la fe inalámbrica no va a dar resultados y va a ser mejor la conexión directa. La conexión con cable. ¿Sabe qué es la fe inalámbrica? La fe inalámbrica es la fe cómoda. Hoy buscamos que Dios se adapte a nuestros tiempos, que Dios se adapte a nuestras necesidades, que Dios se adapte a lo que yo quiero, pero no estamos dispuestos muchas veces a hacer el mínimo sacrificio por el Señor. No estamos dispuestos a hacer las mínimas cosas. Hablaba el otro día con una persona desde que tenemos reunión en la mañana que me decía, pastor, ore para que el Señor me lleve a predicar a las naciones. Y yo le digo, yo voy a orar para que comiences por levantarte a la mañana para ir a la iglesia, empezar por ahí. No, porque ese es el principio. Si no te podés levantar para estar a las 10 de la mañana adorando al Señor, no le pidas al Señor cosas más rápidas. No, bueno, pastor, pero yo oro en mi casa, pero yo busco fe inalámbrica. Fe cómoda. La fidelidad, la conexión con el Señor directa no es la misma.
La fe inalámbrica es una fe que se acomoda a nosotros, es una fe sin hambre y sin sed. Vienen tiempos donde la fe express, la fe inalámbrica, no va a funcionar en nuestra vida. ¿Sabe cómo es la fe inalámbrica? Una fe sin compromiso. Una fe que no se compromete con el Señor. Cuando uno ama a Dios, uno se compromete con Dios y uno se compromete con la obra de Dios. Es importante que usted sea parte de la obra de Dios. Y yo sé que hay gente que me puede decir, el pastor quiere que me comprometa con la iglesia porque le conviene que yo trabaje para la iglesia. Si usted no quiere trabajar en esta iglesia, busque una iglesia donde trabajar. Pero sea parte del cuerpo de Cristo. Porque la verdadera fe es una fe que realmente se compromete. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. La Biblia dice que hay una sola manera de creer. Hay una sola forma de creer. ¿Y sabe qué es creer? Amar al Señor realmente es compromiso con el Señor. Cuando yo amo al Señor, cuando yo creo en el Señor, realmente estoy comprometido, no de manera inalámbrica, no a la distancia. Estoy comprometido con Dios y estoy comprometido con la obra. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Escuche, porque esto es interesante. Dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo no puedo entender cómo hay gente que dice que ama a Dios, pero no se lleva bien con la iglesia. ¿Usted se imagina que yo le diga a mi esposa, bueno, yo a vos te amo, pero a tu cuerpo la verdad que no lo amo? O sea, yo te amo a vos, pero no amo tu cuerpo. Cuando yo estoy rechazando la iglesia, estoy rechazando el cuerpo de Cristo. Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que aprender a entender que Dios es parte de la iglesia y que Dios es uno con la iglesia. Y que la fe express, lamentablemente, la fe inalámbrica, es una fe que no tiene compromiso. Es solo ir a la iglesia cuando necesito algo. Y escuche, no está mal venir a la iglesia cuando alguien necesita algo, ¿eh? Quiero aclarar esto. Porque muchos de nosotros llegamos seguramente a Cristo por una necesidad. Yo no creo que ninguno haya llegado a Cristo con la vida resuelta. No, pastor, a mí no me faltaba nada. La verdad que tenía una linda familia, tenía varios millones en el banco, estaba sano, todo resuelto y bueno, decidí probar con la iglesia para ver qué pasa. Quizás hay casos que sí. 1 en 1.000.000, quizás. Hay muchos casos que sí. Y si alguno ya tenía la vida resuelta y tenía millones antes de llegar a Cristo, todavía no empezó a diezmar de esos millones. ¿Saben cuándo llegamos a Cristo? Casi siempre cuando hay una necesidad. Casi siempre cuando nos falta algo. Ese es el momento de quiebre donde uno dice tengo que buscar a Dios. Y no está mal llegar a Dios por necesidad. El problema es buscar a Dios solo por necesidad. El otro día estábamos sacando una cuenta con el grupo de obreros y desde que comenzó el ministerio hasta ahora, más o menos cuántas personas pasaron por la iglesia. No estoy hablando de los fieles que congregan, de las personas que fueron, que vinieron. ¿Cuántas personas han pasado en general, no? En aspectos generales. Han pasado más de 1.500 personas y uno dice, ¿dónde están? A veces no somos ni 100, ¿no? ¿A dónde están esas personas? Bueno, muchos vinieron de visita, muchos quizás en algún momento de su vida congregaron o vinieron a otra iglesia y después volvieron a su iglesia. Y además, hubo diferentes circunstancias. Pero me sorprendió ver qué porcentaje, yo soy una persona que me gusta analizar mucho las estadísticas, el porcentaje de personas que Dios les ha respondido algo y después han dejado de congregar. Que han buscado un milagro, que han dicho yo necesito, no sé, restaurar mi matrimonio, restaurar mi familia, necesito pagar una deuda, necesito sanarme. Personas que Dios las sanó de cáncer, personas que Dios les restauró el matrimonio, personas que Dios las sacó de diferentes circunstancias, he conocido personas que hasta Dios les ha perdonado causas penales. Tenían que ir presos y de un día para el otro el juez dijo, bueno, listo, la causa se terminó, váyase, está libre. De una manera sobrenatural. Y sin embargo uno dice hoy, ¿dónde están? Fe inalámbrica. Porque a veces buscamos a Dios por lo que Dios me puede llegar a dar, pero no por la esencia y la naturaleza de lo que Dios es. Es lo que yo necesito de Dios. Y la fe inalámbrica es una fe que no tiene verdaderamente compromiso. ¿Sabe qué es la fe inalámbrica? La fe que necesita de otro.
ore por mí, ayúdeme, búsqueme, lléveme. Por eso nos dicen ovejas, ayúdeme. Siempre necesitamos de otro. Y escuche, no está mal pedir oración, quiero aclarar esto. No está mal que uno le pida oración a su pastor, a un líder, que uno pida ayuda. No está mal que nosotros necesitemos la ayuda de otro. Esto no está mal. El problema es cuando queremos tener una fe independiente de Dios. No queremos ir a la fuente, no queremos conectarnos directamente con el Señor y queremos que otro nos conecte. Es más fácil que otro ore por nosotros, nos ponga la mano en la cabeza y nos profetice a buscar, doblar nuestras rodillas, orar y buscar la respuesta de Dios. Es más fácil poner una prédica en YouTube que sentarnos a leer la Biblia y entender qué es lo que Dios nos está hablando y qué es lo que Dios nos está diciendo. Es más fácil que otro ore por mí. Es más fácil preguntarle a Dios a través de otro. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Qué tremendo esto, ¿no? Dice que no hay ningún mediador entre Dios y el hombre. Y escuche esto, porque esto que le voy a enseñar es muy importante para que usted lo pueda aplicar en su vida. Es bueno que usted honre a los pastores. Es bueno que usted honre las autoridades. Pero nunca permita que un pastor o que una autoridad le diga que es la única persona que lo puede conectar con Dios. Usted puede ir a la fuente. Usted puede ser dependiente de una relación directa con el Espíritu Santo. Nunca permitan, yo el otro día escuchaba una iglesia que predicaban y que decían, en esta iglesia solamente está la verdad, Lo que le digan en otra iglesia no importa, es en esta iglesia, nosotros tenemos la verdad. Qué tremenda falacia, hermanos. Qué tremendo que es esto de que haya personas que crean que tienen verdades absolutas y que son los únicos que pueden conectar a Dios con el hombre. Que haya pastores que tomen ese lugar de decir somos nosotros los mediadores. Si yo no desato la bendición, mentira. La bendición viene cuando uno está cumpliendo la voluntad del Señor. Cuando uno obedece al Señor, la voluntad está. La voluntad de Dios en nuestra vida se cumple. Una vez una persona que se quería ir de la iglesia me dice, pastor, yo me quiero ir de la iglesia porque hay cosas que no estoy de acuerdo. Perfecto, muy respetuosamente habló con nosotros y nos dijo, hay cosas que no estoy de acuerdo. Y me dijo, quiero su bendición. Yo le dije, yo voy a orar por vos porque yo no maldigo a nadie. De hecho, las puertas están abiertas si en algún momento querés volver. Y mi esposa le contestó con una palabra justa que me quedó muy grabada hasta el día de hoy. Y le dice, nosotros nunca te vamos a maldecir. Siempre te vamos a bendecir. Pero la bendición se obtiene haciendo solo la voluntad de Dios. Si yo te bendigo, pero vos no decidís hacer la voluntad de Dios, mi bendición no sirve absolutamente de nada. Una vez escucho, porque esto es literal. Una familia entera que se dedicaba al narcotráfico. Habían conocido al Señor, se apartaron, se dedican hasta el día de hoy muchos de ellos están presos, al narcotráfico. Vino un día y me dice, pastor, nació mi nieto. Yo quiero que usted ore y que presente al Señor a mi nieto para que lo bendiga y para que no le pase nada. Y yo le decía, mira, yo puedo bendecirlo, yo puedo orar por tu nieto para que Dios en su infinita misericordia, como es un niño, el Señor lo guarde y lo cuide. Pero si vos como padre, si vos como abuelo de tu casa no hacés las cosas bien, esa bendición no sirve de nada. Porque no soy yo el quien bendice, yo no soy un mediador, yo soy un simple hombre. Somos bendecidos cuando hacemos la voluntad de Dios. Y si yo hoy bendigo a tu nieto y vos después salís a vender droga y arriesgás a tu familia, que en cualquier momento los puedan agarrar a los tiros, yo no puedo hacer nada en contra de eso. Vos tenés que comenzar a hacer la voluntad de Dios. Y hablé con este hombre y pude predicarle. Pero lo que quiero que entiendas es que cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, no hay bendición, no hay oración, no hay nada que te cubra. Yo puedo ir a la fuente directamente y me puedo conectar con el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén los dormidos. Siempre hay alguno. El Valen siempre primero va, ¿viste? Le traigo la almohada ahí la próxima. ¿Por qué necesitamos mantenernos conectados? Primero y principal, porque no somos fuentes de energía por sí solos.
Necesitamos estar conectados al Señor. Hace unos años atrás, ustedes saben que yo trabajo con lo que es tecnología. Hubo un proyecto que se llamó Google Glass. Google Glass fue, la empresa Google creó unos anteojos, unas gafas que eran capaces de reemplazar los celulares. O sea, el proyecto era, Google invirtió millones de dólares en este proyecto para que los celulares desaparezcan en un tiempo y usemos unos anteojitos que proyectan una pantalla holográfica. Bien, o sea, uno puede ver una pantalla holográfica y ahí puede atender las llamadas, mandar mensajes, geolocalización, todo sin necesidad de andar con el celular encima. Había creado este proyecto. Invirtió muchísimo dinero en este proyecto. El proyecto salió así en una versión, se llaman versiones beta, que son versiones de prueba. Y algunas personas con mucho dinero, porque costaba muchísimo en su momento, comenzaron a comprarlo para probarlo. Todas las personas que lo probaron tuvieron el mismo problema. Dijeron, el sistema está muy bueno esto de no tener encima ningún celular. De hecho, para los conferencistas, por ejemplo, que tenían que dar, yo a veces tomo mis notas en un papel o en el celular, los conferencistas que tenían que dar alguna conferencia o algo, tenían puestos los anteojos y acá se les proyectaba todo el discurso, no tenían que leer ningún papel ni nada, y la gente no veía nada, lo veían solo ellos, ¿no? Y podían ver las notas mientras tenían los anteojos puestos. Estaba muy bueno, decían, el proyecto está muy bueno, pero tiene un solo problema. Primero, que la batería dura muy poco. O sea, al poco tiempo la batería se descargaba. Y el segundo problema que tienen es que nuestras orejas y nuestra cabeza no están preparadas para llevar una batería tan pesada. Lo usaba solamente 10 minutos a los anteojos y te empezaba a doler todo de lo pesada que era la batería, porque tenía que ser muy compacta para durar lo más posible, pero no lograba ser compacta y era una batería pesada. El proyecto fracasó, la empresa perdió un montón de dinero, no les importa igual porque bueno, tienen otros proyectos y siguen trabajando. Pero el proyecto fracasó. ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto? El proyecto fracasó porque todo lo que es inalámbrico en algún momento se descarga. Todo lo que es inalámbrico en algún momento pierde la batería. Todo lo que es inalámbrico requiere que carguemos con un peso extra, que es el peso de la batería. Requiere que carguemos con un peso adicional. Y la fe express, la fe inalámbrica, en algún momento quizás te hace respirar y decís, ay, qué lindo, sentí la presencia de Dios, listo. Ahora no vuelvo por 2 o 3 meses a la iglesia o por 2 o 3 domingos o hasta que me pase algo. ¿Y sabés qué empieza a pasar? La batería se empieza a descargar. Y nos empezamos a dar cuenta que necesitamos conectarnos a la fuente. Que estar en la presencia de Dios no es solamente algo de un culto, de un momento dentro de la iglesia y decir, sentí la presencia de Dios, listo. No. Tiene que ser una relación constante. Dios es un Dios de relación, no solo de bendición. Dios es un Dios de relación que desea relacionarse con vos. Que desea que lo tengas cerca, que desea que lo conozcas. Entonces tenemos que entender, como dice la Biblia, no hay mediadores entre Dios y el hombre y necesitamos mantenernos conectados a la fuente. Para lo segundo que necesitamos estar conectados a la fuente es para poder resistir al pecado. Ya estoy terminando con esto. Para poder resistir al pecado y a las tentaciones. Continuamente pecamos y somos tentados a pecar. Continuamente. Y solo manteniéndonos conectados a la fuente es donde nosotros podemos resistir esas situaciones difíciles que tenemos en la vida. Es la única manera, porque hay una naturaleza en nosotros a hacer lo incorrecto. Hay una naturaleza siempre a hacer lo malo. Hay una naturaleza siempre a equivocarnos. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando se había recién convertido al Señor, nuestro líder de protocolo, Maxi, yo tuve una charla con él, ¿no? Él estaba ahí con sus luchas en tira y afloje. Y recuerdo que tuve una charla con él y me dijo algo que me quedó muy grabado. Y me dice, yo entendí que no hay que dejar de ir a la iglesia cuando estoy bien. Y qué interesante esto, ¿no? Me quedó muy grabado porque algo tan simple como eso, ya estoy bien. ¿Y para qué voy a ir? A veces uno tiene el concepto como el médico, ¿no? Y si estoy sano, me siento bien, ¿para qué voy a ir? Y él me decía, yo entendí que no es solamente cuando estoy bien y ya está. Yo entendí que tengo que seguir conectado, me decía. Me quedó muy grabada esa enseñanza. No, tengo que mantenerme conectado. Tengo que mantenerme de esta manera. Una vez me hablaban de un pariente que él había tenido una vida muy desordenada y que comenzó a congregar en una iglesia diferente a nosotros.
Ni mejor ni peor, pero una iglesia diferente. Una iglesia un poco más estructurada, una iglesia quizás con estructuras que nosotros le llamamos muchas veces estructuras religiosas, pero son sus estructuras. Ellos se visten de traje, no suben al púlpito sin saco, no usan instrumentos eléctricos, no usan luces, un montón de cosas que no usan. Una iglesia con otro tipo de estructura. Y muchos de la familia me criticaron eso y me dijeron, viste fulanito, ¿cómo se va a estar congregando ahí? ¿Qué sé yo? ¿Y qué esto y qué el otro? Y yo le decía, déjalo, ¿cuál es el problema? Está congregando. Si tenemos el mismo Dios. ¿Cuál es el problema? Hay gente que necesita esa estructura para no perderse. Capaz que si viene a otro tipo de iglesia, a otro tipo de estructura, no le sirve para mantenerse conectado con el Señor. Y ahí está el consejo que yo te quiero dar. A mí me encanta dar consejos sin que me los pidan. Hace todo lo que te mantenga conectado al Señor. Yo no sé qué te mantiene conectado. Quizás congregarte, quizás escuchar alabanza, quizás levantarte a las 5 de la mañana a orar, quizás ir a evangelizar, quizás hablarle a otro de Jesús. Todo lo que te mantenga conectado a la fuente es necesario que lo hagas. Todo lo que te mantenga conectado al Señor, lo que no descargue tu batería, es necesario que lo hagas. Pero mantener una relación constante con el Señor. A mí el Señor me dijo un día, yo no te puedo usar si nosotros no estamos conectados todo el día. Y es increíble esto, porque yo estaba acostumbrado a conectarme a la presencia de Dios cuando quería y cuando voy a orar por alguien espero sentir la presencia de Dios y espero que Dios me dé una palabra y que Dios me diga algo y que Dios me hable. Y yo decía, Señor, ahora, conéctate ahora. Y el Señor me decía, tenemos que estar conectados todo el día. Todo el día tenés que hablar conmigo. Todo el día tenés que hablar cuando estás en tu casa, cuando estás trabajando. Tenés que buscarme. Todo el día tenemos que tener esa conexión durante todo el día. Y lo último que tenemos que tener en cuenta es que para tener conocimiento y revelación acerca de Dios, nosotros necesitamos estar conectados con Él. A veces preguntamos demasiado, pastor, esto está bien, esto está mal, y está bien que preguntemos para no hacer macana, no hacer cosas que no tenemos que hacer. Está bueno que preguntemos, pero cuando vos estás conectado a la fuente, vos tenés la revelación. Cuando vos estás conectado a la fuente, Dios te habla. Cuando vos estás conectado al Espíritu Santo, vos ya no necesitas estar preguntando, esto está bien, esto está mal. Pastor, ¿está mal que lo mate a fulanito si después pido perdón? A veces me preguntan cosas que son obvias, ¿no? Son obvias que no se pueden hacer, pero hay gente que las pregunta. ¿Por qué? Porque si nos conectamos con Dios y nos conectamos con la palabra, vamos a tener la respuesta. Vamos a tener la respuesta. Si nos conectamos a la presencia de Dios, vamos a tener la respuesta. Dios está hablando todo el tiempo. Pero seamos libres de la fe inalámbrica, de la fe express. Y que le podamos decir al Señor, Señor, yo quiero conectarme hoy con tu Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren conectarse con el Señor esta mañana? Ponete de pie por un momento. Quiero pedirles a los músicos, por favor, que suban. Y acordate lo que leímos hoy en 1 de Timoteo, no hay ningún mediador entre Dios y el hombre. Dios te está buscando. Y Dios te puede hablar a vos. Y Dios se puede acercar a vos. Y vos podés hoy, en esta mañana, conectarte con el Señor. Hoy podés encontrar respuesta a tus problemas, a tus necesidades, pero Dios quiere tu compromiso. Dios no quiere una fe inalámbrica, Dios no quiere una fe express. ¿Sabes qué? Hay gente que tomó una decisión y que dijo, quizás han fracasado en lo ministerial y han dicho, bueno, voy a ser una persona más del montón, me voy a congregar de vez en cuando, me voy a desarrollar como profesional, me voy a encargar de mi familia, de mi casa, de mi carrera. Y listo, y creo en el Señor, voy de vez en cuando a la iglesia y listo. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y no naciste para ser una persona más del montón. Por eso es que a veces queremos ser uno más del montón y no encajamos. A veces queremos vivir la supuesta normalidad que otros viven y no encajamos.
Pastor, ¿cómo puede ser que a todos les salga esto y a mí no me sale? Pastor, ¿cómo puede ser que a mí me regalan un caballito de madera y se me escapa? Yo no tengo la suerte que otros tienen, pastor. A mí no me va como les va a otros. ¿Por qué? Porque naciste para marcar la diferencia. Porque no sos igual. Pero te tengo una buena noticia. Los resultados de bendición tampoco van a ser los mismos. Van a ser diferentes tus resultados. Dios preparó un resultado diferente para quienes le aman. Dice la Biblia que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Todo. Todo lo que viven, todo lo que les pasa, todo lo que acontece en tu vida, Dios lo transforma en algo bueno y en algo positivo. Yo quiero orar en esta mañana. Quiero pedirte que pases aquí al frente. Y quiero que le puedas decir al Señor: Señor, yo quiero una relación verdadera con tu Espíritu Santo.